Ahora comenzamos el primer webinar desarrollado desde nuestra participación en el proyecto Food of Future. Hoy abordamos el tema del sistema alimentario, desplazamiento de personas y migraciones internacionales. Os damos la bienvenida a Nicoleta, Carlos Gabriel y José Miguel Morales, director general de Andalucía Acoge, y os agradecemos que compartáis vuestro conocimiento y experiencia en este espacio. Y también damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas en directo y a todas las personas que posteriormente verán la grabación de la sesión que compartiremos también próximamente en nuestras redes sociales. Yo soy Alicia Ocón y junto con Natalia Itariano estaremos a cargo de estos webinars y desarrollando el proyecto Food of Future de Andalucía Acoge y en España. Este webinar es el primero y forma parte de un ciclo en el que estaremos abordando otras temáticas. Temáticas como sistema alimentario y derechos fundamentales en el sector agrícola, que desarrollaremos el próximo miércoles 23 de febrero a la misma hora, también por Zoom. Y también en días siguientes estaremos ampliando temas como protección alimentaria y derechos fundamentales, así como nuevas relaciones en el sistema alimentario equitativas conectadas en la producción y distribución y acceso de los alimentos. Además, contaremos con entrevistas de personas expertas, inspiradoras, que aporten ejemplos de valor y sobre modelos alternativos de reconfiguración de los actuales. En las redes sociales de Andalucía Acoge estaremos informando de todos los nuevos recursos, así como de las nuevas fechas de los webinars y de las entrevistas de personas inspiradoras y expertas. Comentaros que además de estas acciones, desde la campaña internacional Food of Future se están desarrollando acciones en 13 países a través de otras 15 organizaciones. Food of Future es una campaña internacional de sensibilización y estaremos trabajando especialmente hasta finales de 2023 en mejorar el cumplimiento de los derechos fundamentales en las cadenas de producción y distribución de alimentos a nivel internacional y en una nueva forma de concebir el sistema alimentario y, por tanto, las relaciones. En la página web del proyecto, foodoffuture.eu, encontraréis más información de lo que hacemos todos los socios, más recursos y más herramientas de utilidad. Y por nuestra parte, desde Andalucía Acoge, además estaremos publicando próximamente publicaciones temáticas y otro material gráfico con más propuestas y con más herramientas que esperamos que sean también inspiradoras y de utilidad. Durante la sesión de hoy contamos con la participación de 4 personas expertas que compartirán su punto de vista en el tema que nos ocupa hoy en este webinar, que es Sistema Alimentario Internacional, Desplazamiento y Migraciones Internacionales. Y para todas las personas que estáis conectadas en directo, que próximamente os vayáis conectando en directo, tenéis la casilla de preguntas y respuestas donde podéis dejarnos vuestras dudas, cuestiones que queráis que los panelistas amplíen o cualquier pregunta que queráis hacerle de forma específica a cada uno o de forma en general para que sea respondida en general. Y por último tenéis una casilla la casilla del chat, donde podéis comunicaros entre vosotras y vosotros, a compartiros información o cualquier otra herramienta o recurso que creáis también que pueda ser de utilidad. Vale, y queremos también presentar brevemente las personas expertas con las que contamos hoy para la realización de ese espacio de formación e información que hemos organizado en el marco del proyecto Our Food, Our Future. Y contamos con la participación de Nicoleta Radatta, que es analista y comunicadora en temas de sistema alimentario sostenible. Es apasionada por la alimentación, que crea ser un motor de cambio tanto individual como colectivo. Se dedica a investigar, a escribir sobre el impacto social, ambiental y económico del actual sistema industrial globalizado y además imparte charlas y talleres sobre consumo crítico. Tendremos también con nosotras y con nosotros Gabriel Pons Cortés. Gabriel lleva 30 años de trabajo en el sector de la cooperación, empieza su trayectoria profesional como veterinario y termina dedicándose, interesándose en temas muy variados relacionados con el sector agropecuario. En los años 90 vivió en Centroamérica, entre Nicaragua y El Salvador. Desde 2006 hasta febrero del año pasado estuvo trabajando como asesor en proyectos de desarrollo rural en la organización Oxfam Intermón, y eso le permitió tener un gran conocimiento sobre los sistemas alimentarios en muchos países, tanto de África como de América Latina. Actualmente trabaja como consultor en Statera Rural Development.
Y contamos también con la participación y la aportación de Carlos Cordero Sanz. Carlos es economista, socio director de la consultoria Sustencia e Innovación Social, profesor en posgrado de Ética, Derechos Humanos, Sostenibilidad. Carlos participa en discusiones, documentos de trabajo y política pública tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica, en temas como la debida diligencia, derechos humanos y empresas, sostenibilidad, desigualdad y desarrollo. Tienes una experiencia de más de 25 años en proyectos, auditoría, evaluaciones, y su área de trabajo es, por supuesto, España, la Unión Europea, países de la Unión Europea en general y América Latina. Y también tenemos con nosotras, podemos contar con la participación de José Miguel Morales García, que es director general de la Federación Andalucía Acoge. Tiene una amplia experiencia y un grande conocimiento sobre migraciones y relaciones internacionales, gestión y desarrollo de las políticas sociales, sensibilización y litigio estratégico. Cuenta con experiencia de trabajo en Latinoamérica y además ha colaborado en investigaciones y en numerosos informes sobre las personas que viven en los asentamientos en la zona de Huelva y Almería, esto entre muchísimos otros temas. Y José Miguel, cuando quieres ya puedes empezar con tu participación. Muchas gracias, Alicia y Natalia. Lo primero, insistir en agradecer a las personas que nos acompañáis hoy, tanto a los ponentes como a la gente que nos está siguiendo, porque ciertamente para Andalucía Acoge es importante ser capaces de contextualizar el trabajo que hacemos con personas migrantes en relación con la realidad de la agricultura y con la oportunidad que nos da este proyecto Our Food, Our Future de, digamos, ampliar la mirada y entender que al final las vulnerabilidades que sufren las personas migrantes tienen que ver con toda una dinámica de modelo productivo y de funcionamiento de la producción de alimentos a nivel mundial y, por tanto, como decía, contextualizar y poner las cosas con una mirada más amplia y más sistémica, ¿no? Cuando me planteaban que tuviese una intervención, yo inevitablemente mi alma mater es el estudio de la historia y de la economía en la historia. Y es verdad que es inevitable mirar para atrás y ver que ha habido un patrón reiterado en lo que muchas veces consideramos que son las sociedades históricas, donde tenemos tendencia a mirarnos o a reflejarnos desde Europa, de esta externalización del trabajo agrícola hacia las personas extranjeras. Aunque me vais a permitir que me retrotraiga siglos a lo que habitualmente se llama la cuna de la democracia, a ese mundo de la Grecia clásica que tenemos muchas veces idealizado, donde ya vemos cómo el trabajo agrícola se deja en manos de población en muchas ocasiones esclavizada y que habitualmente eran personas no nacidas en el contexto de las polis, especialmente de la polis ateniense. Es decir, ya vemos que parece un patrón que se repite y que después se repetirá también con el Imperio Romano, en el que el trabajo agrícola se destina a aquellas personas consideradas no ciudadanos, no ciudadanas, no personas asimiladas o asimilables a la ciudadanía del contexto del que hablemos, ¿no? Y tampoco es casual que cuando, por lo menos no parece tampoco que pueda ser casual, que cuando nos vamos al país donde también podemos considerar que es la cuna de la democracia liberal, de las democracias liberales, ya pasados los siglos, Estados Unidos, sea también el gran ejemplo de la sociedad esclavista en torno a la agricultura, especialmente el cultivo de algodón. Hay un patrón que se repite y que de alguna manera llega hasta la experiencia española, que es la que podemos hablar de Andalucía Acoge, la experiencia del sur español.
Desarrollo de un modelo de ciudadanía donde a una parte de la población se le reconoce una serie de derechos y desarrollo de un modelo económico en el que la agricultura también se vincula muchas veces con la exportación. No olvidemos que en el caso de Roma, buena parte del sostenimiento de la ciudad de Roma es por la importación de cereales de todo el imperio, ¿vale? Por tanto, agricultura pensada para la exportación y deseo de reconocer derechos a la población autóctona parece que va muy de la mano con la externalización de las tareas que pueden llegar a ser consideradas más desagradables o más duras. Y así llegamos, con estos ejemplos un poco tirando de pasado, al caso andaluz, al caso del sur español desde los años 80 para acá. En los años 80 ocurren como tres grandes fenómenos. Por un lado, lo que llamamos la transición española, con todo un desarrollo del concepto de democracia y de ciudadanía tras la dictadura franquista. Por otro lado, un boom económico vinculado muchas veces a la economía del ladrillo. Y, por otro lado, los primeros momentos de llegada de personas migrantes a España en este proceso de, digamos, actualización económica y también demográfica. Y vamos a encontrar que el campo andaluz soluciona la fuga de población que tradicionalmente era jornalera del campo, especialmente en la aceituna, incorporando población extranjera. Población extranjera que en un momento en que en España estamos desarrollando las estructuras básicas del sistema democrático, al mismo tiempo es considerada no ciudadana y excluida de ese desarrollo de derechos que vamos a tener en España desde el año 76 hasta avanzado los 90, normalmente la fecha que se da es el 92 como fecha de cierre de ese proceso de actualización política, social y económica. Por tanto, hay una transformación económica en el país que genera abandono del mundo agrícola por parte de la población que sí es considerada ciudadana y ocupación de ese sector laboral por la población extranjera que no va a haber reconocido en la misma medida que el resto de la población del país los derechos sociales y políticos que están en el desarrollo dentro de la España del momento. Y esto que ocurre muy claramente en el mundo de la aceituna, en el mundo de los jornaleros, y aquí siempre decimos que curiosamente la identidad andaluza de ese momento se construye en torno a la imagen del jornalero, incluso con canciones que serán míticas después de grupos que reivindican esa identidad andaluza vinculada a la fuerza de trabajo en los campos, pues rápidamente se olvidan todas esas reivindicaciones. La población que tradicionalmente trabajaba en los campos pasa a ocupar otros oficios y la aceituna será sostenida por población sobre todo masculina o varones de Marruecos y del África subsahariana. Y en paralelo son también los años del desarrollo de un nuevo modelo productivo que no existía en España hasta muy finales de los 70, mediados de los 80, que será la plasticultura, los invernaderos. Los invernaderos que hoy por hoy generan uno de los estampas más reconocibles y también más duras, como es el mar de plástico de Almería, y que posteriormente se llevarán también para otro tipo de cultivos a la zona de Huelva. Y desde el minuto cero, la mano de obra en estos invernaderos va a estar vinculada a las migraciones. Llevamos ya 30 años viendo cómo un modelo estrictamente diseñado para la exportación, estrictamente diseñado no para el consumo interno ni para la agricultura, digamos, de consumo de proximidad, sino diseñado desde sus orígenes para poder ser exportado al resto de Europa, va a ser ocupado por la población de origen extranjero, por la población migrante. Y también desde el minuto cero van a aparecer enormes distorsiones de reconocimiento de derechos a esta población. De manera que hoy por hoy, y en breve verá a la luz el informe de asentamientos de Andalucía Acoge de 2021, que estamos ultimando, hoy por hoy tenemos situaciones que se vienen repitiendo desde los años 80. Situaciones de exclusión de acceso a la vivienda, situaciones de vulneración de derechos vinculados al mundo laboral,
porque es un modelo agrícola que se ha desarrollado basado en la explotación humana, basado en la explotación de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Insisto, no sabemos si es una casualidad, yo veo un patrón que se repite en la historia y por tanto una preocupación tremenda de sabemos hacer las cosas de una manera distinta que no impliquen externalizar en el no ciudadano, en el no vecino vecina, los elementos más duros del mundo laboral, del mundo productivo vinculados al campo. Pues esa es una gran duda y esa es una gran incógnita que nos preocupa tremendamente. En este sentido, el contexto en el que estamos de replanteamiento, incluso ya de si es sostenible el modelo económico internacional que tenemos, nos parece una tremenda oportunidad. Insistir, el desarrollo agrícola que hemos tenido en Andalucía y que además se ha demostrado fundamental durante la pandemia y durante la crisis económica del 2008, porque ha sido el principal elemento motor de la economía andaluza junto con el turismo, ese desarrollo agrícola que permite exportaciones que crecen año tras año, solamente es sostenible porque tenemos una falta de reconocimiento de ciudadanía y de vecindad a las personas que generan esa producción, que son en su mayoría y en su inmensa mayoría personas migrantes. Es un modelo que, por otro lado, genera serias dudas respecto a la sostenibilidad medioambiental. Está ahora mismo encima de la mesa el caso de la sobreexplotación de los acuíferos en Doñana, por ejemplo, que no sé si estáis al día, pero es decir, hay una polémica por regularización de esa explotación de acuíferos. Por tanto, parece que tenemos un modelo que puede ser rentable en cifras macroeconómicas, pero que genera enormes daños a las personas que lo producen, a las personas que lo trabajan y al mismo tiempo no pocos impactos medioambientales. La pregunta que nos hacemos es, ¿somos capaces de inventar un modelo que sea capaz de sostener estas exportaciones y al mismo tiempo no genere ni el impacto medioambiental que tenemos ahora mismo, ni el nivel de exclusión social y de vulneración de derechos humanos que identificamos ahora mismo en el campo andaluz? Bueno, pues seguramente ese es el gran reto ante el que estamos, ¿no? Seguramente sea difícil responderlo también sin tener en cuenta a las personas implicadas. Y esta es otra de las lagunas que nos encontramos fruto de esa privación de ciudadanía y es la debilidad que hay de las personas afectadas por poder mantener una voz y unas reivindicaciones propias. Entre las lagunas que tenemos que empezar a trabajar en este mundo de la agricultura, una de ellas es la participación de las personas afectadas. Hoy por hoy empiezan a surgir algunas asociaciones, algunas pequeñas iniciativas de autoorganización de los trabajadores y trabajadoras, pero es verdad que tenemos una laguna tremenda porque a la hora de buscar interlocutores e interlocutoras, pues todavía es difícil. Y esto vuelve a estar relacionado con esa carencia de reconocimiento de la ciudadanía. Es difícil lograr interlocuciones organizadas cuando no se les reconoce los derechos fundamentales, cuando muchas veces existe una permanente invisibilización, incluso una permanente exclusión del reconocimiento de la vecindad, ¿no? Por tanto, no tenemos hoy por hoy las soluciones, pero sí sabemos identificar que tenemos un desarrollo económico que no es sostenible desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista de la situación humana. Nos preocupa tremendamente el ascenso de un discurso que criminaliza además a estas personas cuando piden derechos, cuando piden que se les reconozca unos mínimos de ciudadanía. Y nos preocupa también ver que hay una externalización de este modelo hacia otros países. Las noticias que nos llegan de Marruecos y de cómo la gran inversión productiva ante las quejas y ante las dificultades que encuentra en España empieza a replicarse en países como Marruecos, pues nos alarma tremendamente porque podemos estar haciendo una externalización sobre la externalización. Primero externalizábamos sobre mano de obra de origen extranjero y ahora directamente sacamos esa producción a terceros países donde no se pueda percibir por las sociedades europeas de la misma manera esa exclusión. Yo no venía tanto a aportar información como a plantearnos, a poner encima de la mesa las grandes preguntas y las grandes incógnitas que tenemos desde Andalucía Acoge.
Decir que nuestro trabajo se centra mucho en acompañar a las personas que viven en situación de exclusión, que detectamos que esa exclusión se va recrudeciendo con el tiempo, que lejos de atenuarse, cada vez parece que empeora. Tenemos una mirada preocupada porque la población que vive en asentamientos, que vive en esas condiciones de negación de vecindad y de ciudadanía, se incrementa. Ahora, como sabéis, hemos pasado de buscar esa mano de obra en Marruecos a además buscar en América Central. Parece que al final la gente y que el gran proyecto de la migración circular, que la gente venga, trabaje unos meses y vuelva a los países de origen, bueno, pues al final deja una parte de la población que legítimamente quiere quedarse en el país y quiere continuar su proyecto migratorio aquí, pero que queda olvidada por parte de las mismas empresas y del mismo Estado que le ha facilitado su viaje inicial, ¿no? Por tanto, vemos que la población de asentamientos crece, vemos que hay un peloteo entre administraciones públicas de asumir la responsabilidad de buscar soluciones habitacionales y de ciudadanía y de vecindad a estas personas. Por otro lado, hay una relevante mirada de instituciones internacionales, como ha sido el Relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que genera un debate entre el empresariado sobre si van a poder sostener este modelo o en algún momento los consumidores europeos dejarán de comprar estos productos producidos en condiciones no siempre correctas. En todo este proceso no conseguimos encontrar una interlocución de alguna administración pública que asuma la responsabilidad y que quiera de verdad buscar soluciones. Es seguramente uno de los temas que por más tiempo se alargan en el país y nos queda la esperanza de que proyectos como este consigan poner en la agenda política el debate y la necesidad de encontrar soluciones, y también tenemos que asumir la necesidad de crear redes de trabajo. No nos parece que por ahora consigamos crear una red de trabajo sólida que aborde este tema. También pensamos que el proyecto nos puede poner en esa línea. Por tanto, muchas incógnitas, una situación incómoda pero que no sabemos cómo acabar de atajar, y también confiar en que la iniciativa del proyecto y de este tipo de mesas nos permita crear un discurso y un espacio de encuentro común para abordar la problemática. Pero insistir una vez más en que son más de 30 años de exclusión social en torno a un país que ha tenido un desarrollo económico potente, pero que olvida una parte de la población, que al mismo tiempo es la que sostiene buena parte de los datos macroeconómicos que permiten que Andalucía sea uno de los principales exportadores de alimentos dentro de la Unión Europea, ¿no? Es una contradicción que seguramente tenga que resolverse pues a partir de un trabajo compartido, pero que no encontramos una administración que sea capaz de asumir: esta es mi responsabilidad, me comprometo digamos, atajar la situación. Estupenda intervención, magnífica como siempre, y magnífico también posicionamiento de la entidad. Pasamos ahora la palabra a Nicoleta Radata para que ponga también su punto de vista sobre esta temática. Nicoleta, cuando quieras. Gracias, Alicia. Voy a compartir pantalla. Yo en mi presentación lo que haré será básicamente dar unas pinceladas muy rápidas de la lógica y del funcionamiento del sistema alimentario para ver un poco cómo esta lógica incide, y no solo incide, sino que intensifica los fenómenos migratorios de los que hablaba el director, y pondré algunos ejemplos que se dan tanto en los países del sur como en los países del norte, y luego ya para finalizar pues ver un poco qué podemos hacer en el día a día para tratar de transformar esta situación. Pues yo empezaré con un ejemplo muy práctico de qué es el sistema alimentario globalizado en el que nos encontramos hoy día, y he elegido, hay miles de ejemplos, pero he elegido el ejemplo de las lentejas.
Aquí tenemos el recorrido típico de las lentejas que llegan a España, que salen de Canadá y solo del lugar de salida hasta llegar al puerto, estamos hablando de los primeros 3.000 kilómetros, y luego del puerto de Montreal hasta el puerto de Valencia hablamos de casi 10.000 kilómetros. Es decir, hablamos de alimentos kilométricos, hablamos de un sistema alimentario globalizado donde la cadena agroalimentaria es muy larga y por eso tenemos muchos problemas a la hora de trazar la procedencia, pero sobre todo en qué condiciones han sido cultivados, elaborados o envasados los alimentos. Y estamos hablando de cadenas muy, muy complejas. ¿Qué pasa después de que las lentejas lleguen al puerto de Valencia? Pues cualquiera diría que de aquí, tras el proceso de envasado, lo que sucede es que se vendan, vamos, en los supermercados, en las grandes superficies de la península. Y en cambio, lo que vemos básicamente es que las lentejas del puerto de Valencia pues vuelven a emprender un largo viaje para llegar a los mercados de Sudamérica. Es decir, estamos hablando de una cadena muy larga, muy compleja, donde, claro, ese sistema alimentario globalizado lo que hace básicamente es cruzar las fronteras para integrarse, digamos, en las que podríamos definir como las dinámicas propias del sistema neoliberal en el que estamos insertados, porque no podemos olvidar que el sistema alimentario se define dentro del marco del sistema capitalista y su lógica y su funcionamiento es o no deja de ser el máximo beneficio para un puñado de empresas que son básicamente las que controlan todo el negocio de la comida a nivel mundial. Y cuando hablamos de sistema alimentario globalizado, pues deberíamos empezar por definir un poco cuáles son los pilares que sustentan este sistema. Son diversos, pero yo aquí pues me he querido centrar en tres que son típicos del sistema alimentario hegemónico y desde luego el primero es la deslocalización de la actividad productiva, que era un poco lo que comentábamos al comienzo. Lo que hacen las grandes empresas, las grandes transnacionales es básicamente llevar la producción a otros países que, como sabemos, son países ubicados en Sudamérica, en África o en el sudeste asiático, y sabemos muy bien que las razones por las que se decide deslocalizar la actividad productiva responde básicamente a condiciones, digamos, mucho más favorables para las empresas. Y entre esas condiciones hablamos de, desde luego, una mano de obra que es mucho más económica, es decir, el coste de la mano de obra es inferior al que tenemos en Europa. Estamos hablando de países donde la legislación medioambiental es mucho más flexible de la que tenemos en Europa, por ejemplo. En definitiva, estamos hablando de países donde las empresas pueden producir a larga escala a un coste mucho más bajo. Hay un ejemplo que yo creo del que ya hablamos en otras ocasiones en este espacio, lo que está pasando, por ejemplo, con el acaparamiento de tierras, que es otro de los pilares del sistema alimentario globalizado, lo que está pasando en Senegal. Es decir, lo que estábamos hablando de externalizar esa producción es un fenómeno que ya se está produciendo. En Senegal, por ejemplo, hay empresas españolas que están produciendo sandías y melones básicamente para alargar la temporada, porque como no los pueden producir aquí por cuestiones relacionadas con el clima, las están produciendo en Senegal. Es decir, que
ya estamos externalizando la actividad productiva y lo estamos haciendo a través del acaparamiento de tierras. Estas cifras que veis en pantalla no son recientes, son las últimas, digamos, que he encontrado, pero estamos hablando de cifras importantes. Vemos que el fenómeno del acaparamiento de tierras interesa sobre todo el continente africano, pero también, desde luego, los países de Sudamérica y del sudeste asiático. Y luego veremos ya en la segunda parte cómo ese acaparamiento de tierras, que en definitiva se traduce en acaparamiento de todos los recursos naturales que son necesarios para la producción, como por ejemplo las tierras fértiles, pero también el agua, son, digamos, los recursos más codiciados por las empresas, que lo que están haciendo básicamente es un asalto masivo a estas tierras. Están adquiriendo inmensas cantidades de tierras, de las que las comunidades locales, desde luego, son desplazadas. Y luego, otro de los pilares del sistema alimentario globalizado es, desde luego, la mercantilización de la agricultura. Esta es una imagen de la Bolsa de Chicago, donde, bueno, todo el mundo sabe que es el lugar donde se define el precio de las materias primas, de los alimentos como el café, el trigo, los granos en general, el maíz. Es decir, esta imagen lo que viene a reflejar es que la comida ha dejado de ser, digamos, alimento para satisfacer nuestras necesidades básicas y se ha convertido básicamente en mercancía. ¿Y qué tienen que ver los pilares, o cómo inciden los pilares del sistema alimentario sobre los fenómenos migratorios? Pues básicamente lo que hablábamos del acaparamiento de tierras, lo que hace básicamente es crear inseguridad alimentaria, como demuestra este estudio de Hambre sin Fronteras. Es un estudio que está basado, luego lo veremos, pues en 3 países de América Central, y lo que se ha visto es que, claro, cuando las personas no tienen acceso, a las personas no se les garantiza el acceso físico y económico a alimentos sanos y nutritivos, es decir, cuando no hay disponibilidad de alimentos, pueden pasar 2 cosas. O bien las personas se pasan a ser dependientes de ayuda alimentaria o de suministro de emergencia, que es básicamente lo que hace el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo. O bien, pues otra de las opciones es desplazarse, o bien dentro de su propio país, es decir, llegar hasta las periferias de las ciudades más grandes de sus territorios, o bien hacia Estados Unidos o Europa. En segundo lugar, otro de los fenómenos migratorios que están relacionados con el sistema alimentario era lo que comentábamos también en la parte introductoria del webinario, la necesidad de mano de obra en la agricultura. Yo no me voy a repetir porque coincido perfectamente con las palabras introductorias. Estamos hablando de un esquema agroexportador, es decir, de un sistema alimentario pensado antes que para las necesidades internas para la exportación. Pero claro, ese sistema requiere pues mucha mano de obra que estamos reclutando en terceros países. Ya sabemos, porque el propio secretario de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía ha reconocido que el 50% de la mano de obra en el campo andaluz, claro, es mano de obra migrante, personas que proceden de terceros países.
Y desde luego, cuando hablamos de acaparamiento de tierras, estamos hablando de desplazamientos, en este caso serían involuntarios, porque la gente se ve obligada a salir del campo, se ve obligada a dejar sus propias tierras para dejar paso a la expansión del monocultivo. Y da igual que el monocultivo sea de soja, de eucalipto, de palma de aceite, de café, de caña de azúcar. Es decir, el problema no es un cultivo específico, sino el modelo, que es el modelo agroexportador. Es decir, el acaparamiento de tierra se da básicamente para producir materias primas para la exportación. Y un poco volviendo a lo que comentaba sobre la inseguridad alimentaria como motor de las migraciones forzadas en el mundo, claro, una cosa es estar hablando de migración como proyecto de vida, como, digamos, libre elección de una persona o de una familia, pero otra cosa muy distinta es la migración como acto desesperado, que es básicamente lo que está pasando en el Triángulo Norte, en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, el hambre está muy vinculada a la migración forzada en este caso, porque estamos hablando de digamos, de un desplazamiento involuntario y la falta de alimentación en estos casos no es ya un derecho, sino que marca la historia de millones de personas migrantes. Y aunque en este caso, desde luego, también quiero resaltarlo, cuando hablamos de migración sabemos que son muchos los factores que inciden a la hora de producirse un movimiento migratorio, pero sí es verdad que en este caso el hambre es una de las causas, de las principales causas, y luego también es verdad que en este caso sería también una de las consecuencias del fenómeno migratorio. Y otros ejemplos que tenemos de acaparamiento de tierras, que está un poco relacionado con el funcionamiento del sistema, es lo que está pasando en Uruguay con los cultivos de soja, monocultivos de soja, que básicamente lo que han hecho ha sido de parte de empresas transnacionales, la compra de cientos de miles de hectáreas ha supuesto el abandono de los cultivos tradicionales que servían para alimentar a la población local, y desde luego pues un abandono del medio rural debido a la presión de los monocultivos. Otro ejemplo con un cultivo diferente es el caso de Uganda con las plantaciones de caña de azúcar. Aquí el desalojo ha sido violento, se han utilizado armas y pues en el caso concreto se ha elegido un distrito específico de Uganda porque las empresas sabían que no iba a haber digamos, reacción o resistencia de parte de la población local. Y en cuanto al caso de Colombia, pues el patrón se repite, el desplazamiento está vinculado con la expansión del monocultivo de la palma de aceite y pese a no ser, digamos, la única razón del desplazamiento, sí que ha jugado un papel muy importante. Y cuando hablamos, en cambio, de migración voluntaria, aquí solo pondré unos ejemplos que se dan a nivel del Estado español. Lo que pasa en Lleida, por ejemplo, cuando llega la temporada de la fruta de huesos, estas cifras las he encontrado, son de Cáritas, que estima que entre 10.000 y 30.000 personas son las empleadas cada año en la
la campaña. Y la que veis en la foto, Silencios temporeros durmiendo en la calle, es una campaña que se llama Fruta con Justicia Social, de un colectivo que lo que pretende es visibilizar y llamar la atención sobre precisamente las condiciones tanto laborales como vitales de las personas que trabajan en el campo de Lleida. Otro ejemplo que tenemos en el norte de la península, ese es muy reciente, un operativo de la Guardia Civil del otoño de 2021 contra la trata de personas. El mismo patrón que se repite, estamos hablando de mano de obra migrante. En este caso se sabe que hay explotación, es decir, hay trata de personas con fines de explotación laboral, y bueno, por lo visto se han incrementado las inspecciones de trabajo precisamente para detectar y evitar este tipo de problema. Y luego, lo que también se ha comentado en las palabras introductorias, lo que está pasando en el campo andaluz con la campaña de la fresa o de los frutos rojos en general. Yo aquí no, desde luego, no hablaré de la situación de las temporeras marroquíes, aunque no son las únicas, porque las temporeras también proceden de Rumanía y de Bulgaria. Sí es verdad que la mayoría son mujeres y hay una razón por la que el sistema prefiere que sean mujeres, pero este año, en esta campaña de 2022, ha arrancado un proyecto piloto que lo que hace básicamente es reclutar personas de Ecuador y Honduras. Es decir, que estamos como ampliando fronteras en búsqueda de mano de obra barata. Desde luego ya ha habido denuncias por incumplimiento del contrato, de las condiciones establecidas en los contratos. Y ya para ir finalizando, un poco recalcar, porque estamos en presencia de un sistema injusto e insostenible, pues aquí en la pantalla tenéis las cifras de la FAO que manejan las oficinas de Naciones Unidas. Estamos hablando de un sistema injusto porque no garantiza el derecho a la alimentación para todas las personas. El número de personas que se ve afectada por inseguridad alimentaria grave, es decir, el número de personas que pasa hambre, ha aumentado con respecto a 2019, y la FAO pues lo sitúa en más de 2.000 millones de personas, es decir, estamos hablando de casi un tercio de la población mundial. Hemos visto, se ha comentado muy bien al comienzo, que este sistema es un sistema que compromete las bases sociales, económicas y ambientales, tanto de otros pueblos como de las generaciones futuras, y sobre todo estamos hablando de un sistema muy ineficiente porque un tercio de los alimentos producidos se tiran a la basura sin ser consumidos. Y en cuanto a los retos, bueno, yo creo que a nivel individual sería un poco tomar conciencia de las implicaciones del sistema alimentario hegemónico, es decir, empezar un poco a reflexionar sobre el poder de nuestra compra, porque cuando vamos a comprar tenemos el poder de decidir qué tipo de sistema premiar o castigar. Pero también es verdad que el reto muy grande, que también se ha dicho en la introducción, es exigir el cambio del modelo agrario, porque aquí no estamos hablando de unas empresas malas que lo están haciendo muy mal, o de unas cuantas empresas que están explotando a trabajadoras, sino que estamos hablando de un modelo agrario que es devorador de recursos, contaminante y
desde luego un modelo que explota a las personas. Y por lo tanto, pues el reto, uno de los retos más importantes, yo creo que es cómo reivindicamos esas condiciones de trabajo justas a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, empezando por el primer eslabón, que sería en qué condiciones estamos produciendo, pero también pues en toda la parte que sería aquella de la distribución. Y en cuanto a las oportunidades, yo creo que tenemos margen de, digamos, para empezar a actuar, para empezar a poner en práctica, a poner en marcha acciones desde lo cotidiano, y desde luego lo primero que podemos hacer, digamos, desde un punto de vista individual, es apoyar a la producción justa y sostenible, a la producción local. Pues la foto que tenéis en pantalla es la foto de agricultoras que cada semana bajan a vender directamente sus productos, buscar alianzas, que también se ha dicho en la parte introductoria, es decir, cómo buscamos alianzas entre los diferentes sectores involucrados en el sistema, es decir, en el sector privado, hablamos del comercio local, hablamos del sector primario, el sector público fundamental, ayuntamientos, centros educativos y sobre todo sociedad civil. Es decir, habría que encontrar la manera de crear sinergias para abrir caminos hacia un sistema que sea justo, sostenible y sobre todo solidario. Y luego, otra de las oportunidades es utilizar la alimentación como motor de transformación social. Es decir, entender que cuando hablamos de alimentación estamos hablando de salud, estamos hablando de economía, estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura, estamos hablando de medio ambiente y, en definitiva, estamos hablando de justicia social y de democracia, y yo creo que es una herramienta muy potente para empezar a transitar hacia esos cambios y sobre todo hacia la sociedad que queremos. Bueno, yo creo que se me ha acabado el tiempo, no sé si he robado un minutillo más, pero vamos, que he terminado aquí. Bueno, si queréis saber más sobre las trampas de la industria alimentaria, aquí tenéis mi canal de Telegram, Revolución Gastronómica, o pues el enlace a los artículos del blog, ¿vale? Pues de momento esto y gracias. Nicoletta, magnífica aportación por tu parte, porque además de situarnos sobre el funcionamiento, bueno, sobre el funcionamiento y sobre cómo está pensado el sistema alimentario y también sobre las consecuencias que eso genera, por supuesto también el desplazamiento y de las personas, las migraciones internacionales están entre las consecuencias. También me ha parecido muy inspiradora tu participación cuando compartes retos y oportunidades. Nosotras y nosotras como consumidores, como personas que nos nutrimos, podemos aportar, pero también tenemos que ver que el sistema alimentario es bastante entramado y cada actor que está implicado tiene su responsabilidad para que se genere un cambio. Y sin añadir nada más, paso la palabra a Gabriel Pons Cortés. Cuando quieres, Gabriel. Muchas gracias, Natalia. En mi opinión, los sistemas alimentarios son una causa parcial, pero no son la única que contribuye a las migraciones internacionales, que no suelen originarse directamente desde las zonas rurales, sino del proceso de migración rural-urbana causado por la transformación agraria. Y la transformación agraria es algo natural. Las expectativas que ofrece la agricultura en las distintas zonas agroecológicas son las que deciden quién y cómo se emigra. Y las políticas industrial y agraria tienen que intentar ofrecer las mejores condiciones para que quienes decidan permanecer o no en el sector. Entonces, la respuesta de cómo afecta el funcionamiento de algo tan complejo como el sistema alimentario a las migraciones internacionales solo ofrece una respuesta posible. Depende de muchos factores. ¿Es el sistema alimentario el mayor causante de las migraciones?
Es muy difícil medirlo porque no se pueden aislar las causas. Los países con más migración en números absolutos son China, India, Venezuela y Zimbabue. En los 4 casos es poco probable que la agricultura tenga un papel importante si la comparamos con las razones económicas en los demás sectores, en servicio e industria. Y aislar las causas de la migración es muy complicado. Lo primero que hay que recordar es que la mayoría de las migraciones ocurren dentro de las propias fronteras o dentro de la misma región. Solo un 3% de la población vive en un país que no es el de nacimiento. Y esto ahora es un total más o menos, en 2017 eran 258 millones de personas. Y la gente se mueve porque tiene expectativas de vivir mejor, porque huye de desastres naturales o de conflictos, o porque la agricultura no ofrece un futuro, o por todas estas causas a la vez. Los desastres naturales provocan disfunciones en los sistemas alimentarios, como por ejemplo las sequías en el Cuerno de África, que producen migraciones a los países árabes. Las disfunciones en los sistemas alimentarios exacerban los conflictos, como por ejemplo como ocurre por la lucha por la tierra y el agua en el Sahel, y viceversa, pero todo está relacionado. Entonces podemos intentar discernir algo de los factores que con frecuencia se llaman push, o sea, los que expulsan a la gente, y los factores pull, que son los que atraen la migración con respecto concretamente a los sistemas alimentarios. Es inevitable generalizar y simplificar. Ahora voy a compartir pantalla. Esto es un modelo muy simplificado del sistema alimentario, que depende básicamente de 2 cosas. Producir y vender sin demasiadas dificultades depende de la abundancia de recursos naturales, de que haya agua y buena tierra, y de la distancia a los mercados. En la figura que se muestra en el triángulo verde, muestra el caso favorable. Los productores y productoras que tienen mucha agua y están cerca de las grandes ciudades. En este caso, el sector agropecuario prospera. Les van bien las cosas, pueden vender bien. ¿Expulsa gente este sector? Sí, expulsa a mucha gente. Y esta es la gente que busca mejorar las oportunidades económicas y principalmente también por causa de mejorar los estudios, y tiene los medios para financiarse la salida. Hay una gran parte de migración que tiene este caso. Luego, ¿qué ocurre en la zona blanca? La zona blanca es esa en la que Nicoleta describía también los factores de acaparamiento de tierras y expulsión violenta de pequeños productores y productoras. Se da en esa zona. ¿Qué son esas zonas? Zonas mucho más amplias, un poco más lejos de las ciudades, con buenos recursos naturales, pero es donde el agronegocio intenta quedarse con las tierras y compite, pero compite además no solo con las expulsiones violentas que ocurren donde el Estado no quiere o no puede controlar a los terratenientes y a las multinacionales, sino que además los productores no pueden competir vía precios, porque los agronegocios están mecanizados y al estar mecanizados pueden producir más barato, y los pequeños productores, aunque quisieran quedarse, no pueden producir al nivel de precios que les permitiría ser viables económicamente. Esto es la zona blanca. ¿Y qué pasa en el triángulo rojo? Pues en el triángulo rojo la tierra es mala, no llueve y vender cualquier cosa tiene costes de transporte enormes. Aquí es donde la mayoría de la gente se imagina que se produce la mayor cantidad de migrantes. Por ejemplo, el caso que podría ser el Sahel.
En la parte más seca del Sahel, el agronegocio no intenta expulsar a nadie porque no le interesa estar allí. No hay condiciones. Entonces, expulsa a esta gente, a este sistema ahí, en la zona roja, a migrantes internacionales. Directamente, seguramente no, o muy poco. Lo que se produce es una migración indirecta, y veamos cómo funciona esta migración indirecta. Lo que ocurre aquí es que primero se da una migración estacional. Los hombres van a la ciudad a ganarse la vida cuando no hay trabajo agrícola, que esto ocurre durante la estación seca, y cuando vuelve la temporada agrícola, regresan al campo hasta la siguiente estación seca. Pero con los años, esta migración temporal campo-ciudad se convierte en definitiva. Primero emigran los hombres jóvenes y después las mujeres jóvenes. Y los viejos se quedan. Un ejemplo, por ejemplo, de la sierra de Perú, en las zonas rurales, la edad media es de 55 años. Los jóvenes hace tiempo que se han ido. ¿Por qué? Porque no es rentable producir ahí. Están demasiado lejos y los rendimientos son demasiado bajos. Entonces, una vez que se llega a las ciudades, acumulan capital si las cosas van bien, continúan ayudando a quienes se han quedado trabajando la tierra, y a veces, y solo a veces, se prepara la migración internacional dependiendo de las perspectivas económicas que tengan en la ciudad. Si son buenas, prefieren no irse. Hay vínculos entre los emigrados y las zonas rurales, los emigrados internacionales y las zonas rurales. A veces ocurre. Se puede dar, por ejemplo, hay ejemplos, por ejemplo, en Centroamérica, y se dan también en Reino Unido relaciones directas con Pakistán y Bangladesh, donde la migración es directamente rural. No pasan por las ciudades, sino que de los pequeños pueblos de Pakistán y Bangladesh van directamente al Reino Unido, utilizando a la gente que ya está emigrada en estos países. Esto ocurre, pero no puedo dar cifras de si es lo que más ocurre, pero es uno de los casos que existen. Y luego están los casos, los factores pull, que son los que atraen la migración desde los países ricos. Claramente hay una aspiración por mejores salarios, pero también está la de la seguridad, también está la de una menor criminalidad en los países ricos y menos desastres naturales, o como mínimo menos vulnerabilidad a esos desastres naturales, y la estabilidad política. Estos son factores que atraen a la gente. Los que son factores concretamente relacionados con el sistema alimentario son los salarios agrícolas. Representan una mejora con respecto a sus países, si no, no vendrían. Y la agricultura de los países ricos, como ya se ha dicho en las dos intervenciones anteriores, necesita temporeros. Cuando esos temporeros faltan debido a políticas como las de Trump en los Estados Unidos, en los sistemas agrarios de los países ricos se producen problemas graves. O sea, cuando les falta la mano de obra, la agricultura padece. Un ejemplo es la falta de mano de obra en California, pero también se ha dado aquí en España. Entonces, económicamente tiene todo el sentido que la gente emigre, tanto para los países emisores como para los países receptores. Pero emigrar tiene un coste emocional grande para mucha gente. Mucha gente preferiría quedarse en su tierra antes que ir a probar gente al extranjero. Entonces, ¿cómo tendría que ser un sistema alimentario que permitiera a la mayor cantidad de gente posible vivir con la dignidad suficiente del sector agropecuario en el caso de que sea su elección? Y vuelvo a recordar que la migración campo-ciudad es una cosa que se está produciendo de forma natural, como se produjo en España en los años 60, en el resto de los países ricos, se está produciendo ahora en los países más pobres. Entonces, ¿cómo tendría que ser un sistema que pudiera permitir a la gente quedarse, si quiere?
Primero tendría que tener unos ingresos mínimos y para eso habría que resolver primero el problema de la productividad agrícola, que es demasiado baja en muchas de las zonas, no solo en el Triángulo Rojo, sino en una gran parte del Triángulo Blanco, el que está tirando más a la derecha. La productividad es demasiado baja como para que puedan tener unos ingresos mínimos. Harían falta seguros agropecuarios, porque los riesgos climáticos son muy grandes y son cada vez mayores con el cambio climático. Y algo de lo que se habla demasiado poco en el sector de la cooperación es de la mecanización. La gente joven quiere tractores, no quiere azadas. Y las ONGs harían bien en dejar de mostrar fotos de mujeres contentas con azadas, porque eso no es la realidad, y mostrarlas subidas a un tractor, que es a lo que aspiran realmente y es lo que les puede permitir ganarse la vida con dignidad y no solo sobrevivir. Y cuarto, no menos importante, la gente necesita disponer de servicios públicos incluso en los lugares más remotos. Cuando alguien está viviendo en la sierra peruana o en el Sahel y el próximo hospital está a 30 kilómetros, esto es inaceptable para los jóvenes. No quieren vivir así. Y mantener servicios públicos en las zonas alejadas de los países pobres es carísimo y muy difícil. Entonces, todo eso implica que tendría que haber una inversión pública enorme que los países más pobres no pueden permitirse y que los donantes internacionales tendrían que financiar mucho más de lo que hacen y no lo están haciendo. La decisión política tendría que consistir en decidir cómo se fomenta la salida del sector agropecuario de la gente que quiere dejarlo y cómo favorecer a los que quieren quedarse para que tengan una vida digna y decidir qué hacer con los que quieren quedarse pero que son económicamente inviables porque no son suficientemente productivos. En la zona del Sahel, donde una temporada de lluvia dura 100 días y estás produciendo mijo sin mecanizar, no saldrás de la pobreza. No es posible. Entonces, esta gente o se va o tiene que buscar algo que hacer, alguna manera de mantenerle, de que le permita vivir ahí con dignidad. Entonces, para quieres quedarse en el sector agrícola y pueden prosperar en él, sobre todo en la zona verde y en la parte de la zona blanca, más arriba y a la izquierda, hay cosas que se pueden hacer. Añadir valor a la producción mediante la transformación siempre será bueno. No será fácil de conseguir porque la agroindustria cada vez es más competitiva y las inversiones necesarias son cada vez más altas. Pero la apertura de mercados implica que un producto africano tiene que competir con uno europeo que generalmente es más barato. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en África del Oeste con la leche. La leche europea es más barata, invade el mercado y es menos competitivo para los productores de África del Oeste el producir leche. ¿Hay que estar en contra de la exportación? En mi opinión, no. Porque, por ejemplo, una productora de judías verdes en una cooperativa en Etiopía vive mucho mejor si puede exportar. Y Etiopía en parte vive de esto y no tiene otras cosas porque no exporta calculadoras ni exporta coches, exporta judías verdes. Poder hacerlo en condiciones es clave para ellas. Entonces, ¿qué problema tenemos ahí? Que la capacidad que tienen los estados para ejecutar esas políticas públicas es poca. Los gobiernos saben que tienen que dar créditos, fertilizantes, mecanización y seguridad de la tenencia de la tierra para que no les expulsen y no se la roben. Pero saber qué hacer es más fácil que saber hacerlo, porque el funcionariado en esos países es escaso, está mal formado, hay mucha corrupción y los resultados reales que tienen las políticas públicas son pobres. Hay mucho que hacer en este tema. Los gobiernos tienen que saber además a qué aspiran, cuáles son sus objetivos en estas políticas,
públicas. Y ahora vamos a cambiar a la otra diapo. Esta se ve un poco mejor, pero basta verlo, un poco peor, pero basta comprender lo básico. Esto es una representación muy sencilla de cómo funciona la transformación de la agricultura. A la izquierda tenemos los países pobres que tienen una gran parte de la población en el sector agrícola, muchas veces más del 50%, que tienen un porcentaje del PIB agrícola relativamente importante, pero lo que se produce por persona es poco y el PIB agrícola en cifras absolutas es bajo. Significa que aunque un país como Etiopía tenga un gran porcentaje dedicado a la agricultura, realmente si sumas todo el dinero que se produce es muy poco, porque el rendimiento es bajo. Entonces, ¿qué pasa en un sistema agrícola desarrollado, que es la parte derecha del gráfico? Tienes muy poca gente, muy poca parte de la población agrícola en la agricultura, que es típicamente un 5%. El porcentaje del PIB agrícola típicamente es bajo, pero el valor producido por persona es muy alto. Y el PIB agrícola en cifras absolutas es muy alto también. Aunque sea un porcentaje bajo, ahí hay mucho dinero. Entonces, un país pobre que quiere transformar su agricultura, lo que tiene que hacer es moverse hacia la derecha. ¿Cómo hacerlo? ¿A qué velocidad? Invirtiendo cuánto dinero y ofreciendo qué alternativas a la gente son las preguntas que son muy difíciles de resolver. Y como decía José Miguel al principio, no existen todas las respuestas. Hay muchas cosas que no sabemos. El problema en estas áreas no es tan distinto de lo que está ocurriendo ahora en la actualidad con la España vaciada. Los países pobres también quieren mantener ocupado el territorio, pero como he dicho antes, esto es carísimo y no pueden pagarlo. Entonces, si hay que subsidiar seguros agrarios, mecanización y comercialización, solo pueden recibirlo a través de la cooperación internacional. Y en estos momentos la cooperación no está por la labor de dedicar mucho dinero a la agricultura. Entonces, muchas veces en el sector de las ONGs de desarrollo rural no se acaban de creer que la situación en el sector rojo sea tan complicada, que no puede ser tan difícil conseguir que granjas con menos de 2 hectáreas produzcan lo suficiente para mantener a una familia con ingresos decentes. Y se dice que los pequeños productores son eficientes. En esas zonas no lo son. La realidad es terca, la gente se va porque no puede prosperar y cada vez lo será más por el cambio climático, porque suben las temperaturas, porque hay pocas semillas adaptadas al medio y porque los rendimientos son bajos. En el altiplano etíope o en el boliviano o en el Sahel. Y los jóvenes, hoy en día con las redes sociales, saben cómo se vive en los países ricos y no se conforman con lo que pueden obtener ahí, emigrarán. Y lo harán poco a poco a través de las ciudades como lo están haciendo. Entonces, ¿qué se puede hacer con quienes se quieren quedar en la zona roja? Transferencias monetarias o pago por servicios ambientales. Pagar a la gente por sembrar árboles, por evitar la erosión, por mantener los pocos árboles que queden. Eso es lo que se puede hacer en esas zonas. No se puede aspirar a una agricultura viable. Se puede fomentar el cooperativismo en la zona donde se pueda tener una mínima producción. ¿Qué pasa? Que algo tan evidente como fomentar el cooperativismo casi ha desaparecido de la agenda de la cooperación porque es una política que para los donantes actuales que solo están interesados en la innovación les parece una cosa muy ochentera y se trata de trabajar 8 o 10 años para crear una cooperativa que funcione. Nadie quiere hacer eso. Y sin embargo sigue siendo la defensa más útil para organizar a los productores para que tengan unas mínimas posibilidades de competir con agronegocios que son más productivos. Entonces, como conclusión, ya terminando,
El sistema alimentario contribuye, pero no es la única causa de las migraciones internacionales y no es una causa directa. En muchas ocasiones, a veces sí. Forma parte de la transformación agraria, que es un proceso natural que se traduce en la migración rural y urbana. ¿Y se puede gobernar esto? Se puede gobernar con políticas agrarias, pero las políticas agrarias es más fácil decir lo que hay que hacer que hacerlo. Los jóvenes se irán si no tienen las condiciones necesarias para tener una dignidad mínima. ¿Y cuáles son las tendencias? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Una de la que se ha hablado muy poco es la automatización. La COVID ha demostrado que cuando ha habido problemas para que llegue la mano de obra a los países ricos, se ha automatizado rápidamente. Si echaréis un vistazo a los robots que existen hoy en día para recoger manzanas, para recoger aceituna, para recoger viña, son increíblemente buenos. La automatización avanzará y este tipo de mano de obra migrante que se dedica a hacer estas cosas cada vez será menos necesaria. ¿Cuánto tiempo pasará? 5, 10, 15 años, no lo sabemos, pero pasará. El cambio climático se agravará y aumentará la expulsión del campo en los países pobres, no solo en la zona roja, también en la blanca, y será imparable. Hay 200 millones de personas que están en las zonas rurales todavía de África al Oeste, 200 millones, y no hay un mercado laboral que pueda absorber estas cantidades. O sea que lo que nos espera ahí es grave. Y luego, en la política, en los países receptores, o sea, nosotros, es decir, es difícil predecir hasta dónde llegará la política anti-inmigración. Depende sobre todo de los votos que va a conseguir la ultraderecha. Todo eso va en contra de la lógica económica, demográfica y solidaria. Pero lo están consiguiendo. El discurso identitario está progresando y no sabemos hasta dónde van a llegar. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Estupendo. Continuamos con la siguiente y última intervención de Carlos Cordero. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por la invitación. Y la verdad que un gusto escuchar a Nicoleta y a Gabriel porque me generan bastantes ideas y preguntas. Entonces, siempre da gusto escuchar a otros y que te generen inquietudes, ¿no? Te muevan. Bueno, una de las cosas que iba a decir es que yo también estoy un poco de acuerdo con lo que dice Gabriel. Yo creo que la migración, bueno, lo que ha dicho José Miguel también, pero la migración es inherente al ser humano. Entonces, y hay muchas causas. No creo que la única, ni diría muchas veces la principal causa, la tenemos que ver en el sistema productivo del momento, aunque sí que es un factor que ayuda. Y eso lo podemos ver a través de la historia. Entonces, tengamos este sistema productivo, que ahora voy a hablar sobre él, globalizado, intensivo, necesario de mano de obra. Hay otras causas que expulsan o que generan interés en las personas en emigrarse, en buscarse la vida en otros territorios y que pueden ser o bien porque te expulsan o bien porque te atraen los otros territorios. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta y con lo cual pues también hay que tener en cuenta que las personas tienen derecho a migrar cuando así lo consideran. Es una forma también de desarrollar sus vidas. Y ese derecho, pues lo que hay que hacer, bueno, mi punto de vista, mi opinión, lo que hay que hacer es garantizar que no vulnere otros derechos que en esa decisión personal o en esa obligación que te expulsa del territorio y te tienes que ir por diferentes motivos. Bueno, a partir de ahí voy a compartir también mi presentación. Bueno, parte de mi reflexión se basa en un análisis precisamente de una migración que hemos trabajado para un proyecto de la Unión Europea entre migración transfronteriza, entre
Haití y República Dominicana, por el sector de alimentación del banano. Y bueno, y de otros casos, otras casuísticas. Pero bueno, en terreno, donde más hemos podido sacar conclusiones y analizarlo es ese en concreto. Por lo cual, pero creo que se pueden sacar conclusiones que ya han salido en las intervenciones previas, pero que sí hay que considerar. Y bueno, José Miguel lo sabe también porque estamos en otro foro que estamos reflexionando al respecto, ¿no? Bueno, primero que el sistema alimentario en la actualidad, yo creo que eso sí ha cambiado. Es verdad que nos podemos remontar a la Grecia o a los romanos, pero yo creo que ahora sí que se puede decir que está absolutamente globalizado. De hecho, yo esta mañana he ido a ver a mis padres, y no el sistema alimentario, pero sí el agrario. He visto un ramo de rosas que yo sé que pasa por Ámsterdam y que venía de una zona del norte de Quito, de Ecuador. Y eso además sé que viene en avión. Bueno, pues eso mismo, o frutas que te encuentras en los supermercados o en los mercados de barrio, que realmente sabes que están producidas y que vienen de otros lugares. Entonces, el sistema alimentario en la actualidad está globalizado. Este sistema alimentario en general, después hay particularidades de desarrollos locales, pero en general es un sistema basado en cadenas de producción intensiva y de comercialización globalizadas y complejas. Yo creo que el ejemplo de las lentejas, que ha sido muy gráfico, pues demuestra eso, ¿no? Además, quizás no, desde el punto de vista de lógica económica no tendría tanto sentido, no es tan eficiente en ese ámbito, pero que en realidad es como está funcionando. Pero no solo el sistema alimentario, es todo. El sistema de consumo en la actualidad es así, porque en realidad se ha externalizado la producción hacia ciertas zonas del mundo, se ha distribuido, y simplemente, por ejemplo, de aquel atasco que hubo en el canal de Suez por la impericia, bueno, o el error de un capitán que atravesó el carguero en mitad y no podían pasar, y ahí se vio el atasco que se produjo de bienes y que venían de Asia, ¿no? Hacia Europa. Eso nos demuestra que, pese a que nosotros pensamos que estamos en un mercado de servicios y productos en la nube, intangibles, en realidad es súper tangible. Cada vez que hacemos un clic o cada vez que hacemos, es súper tangible. Se desplazan productos y hay personas en medio. Es verdad que, como se estaba apuntando, con una manera más automatizada cada vez más, pero bueno, si las cadenas de producción están muy globalizadas, son complejas, pero son materiales, son físicas y de producción intensiva. Eso es una de las causas, no sé si es una de las causas o es una de las oportunidades, pero bueno, sí que genera atracción, evidentemente, y genera desplazamientos migrantes. Pueden ser transfronterizos, como los que veíamos nosotros en las empresas bananeras, en la cadena del valor del banano, en el lado de República Dominicana, con el 90% de personas trabajando haitiana. Puede ser no tan localista, no tan de corto recorrido, como puede ser, pues, lo que estábamos hablando antes de personas que se desplazan, pues, a la vendimia o a la fresa o a otros, y que temporalmente van pasando de un sitio a otro, buscando las oportunidades y el trabajo, ¿no? Y otra cosa que yo creo que se caracteriza es que normalmente ni las normativas, ni las políticas públicas, ni las empresas, ni la sociedad de los países receptores están preparados. Bueno, no están preparados tampoco los emisores, o sea, no hay un procedimiento normalizado o eficaz, no hay un gran apoyo en el camino de esas personas, pero sobre todo después los países receptores pues sí que la reciben, porque precisamente hay una demanda, se cubre una necesidad o se busca una oportunidad de desarrollo económico en base a ese movimiento. No sé si la causa-efecto, pero en efecto
entran en el mercado laboral de manera regular o irregular, pero sin embargo, pues no está, pues, raramente está bien planificado y realmente es eficaz ese movimiento. Por otro lado, claro, también estamos ante una preocupación por los riesgos e impactos en derechos de las personas y el planeta asociados a los productos. Bueno, gran parte de la conversación que ha habido previa a mí, pues se trata de eso. Son preocupaciones que tanto en los países emisores, como las personas que por qué salen de allí, por qué, si es legítimo y es normal y es natural, o están siendo expulsados y no tienen otro remedio, entonces están buscando sobrevivir en esa migración, pero también cómo eso se integran en estas actividades económicas de producción intensiva, globalizada, hasta qué punto se garantizan los derechos de esas personas y de qué manera impactan el planeta, porque también se ha planteado, José Miguel hablaba, bueno, claro, es que es la afectación de las personas, pero también del entorno donde estás. Entonces, la sobreexplotación de acuíferos o contaminación o uso de, en fin, las tecnologías que se apliquen, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que existe una posible trazabilidad del producto alimentario, o sea, técnicamente hablando, no quiero decir que se esté dando, pero sí que habría, entonces, con lo cual sí que habría la posibilidad teórica de que ese consumo puede llegar hasta el origen de producción. Hay varias iniciativas no muy cerradas, pero que podrían ser. Entonces se podría ver cómo se construye esa cadena de valor en base a ese producto, ¿no? Bueno, y después hay una serie yo voy a decir, tendencias, que no quiere decir que se estén cumpliendo y no todas tienen la misma fuerza, pero sí es verdad que hay una necesidad y una expectativa de la sociedad de preguntarse sobre estos temas, sobre cuál es el impacto ambiental, el económico, el social, sobre todo, yo diría, en buenas globalizadas esa inquietud, pero en algunas áreas del mundo, pues donde quizás más peso puede tener por la organización social civil, por consumidores o por políticas o por lo que sea, ¿no? Eso ha hecho que se hayan desarrollado agendas y normas nacionales e internacionales. Probablemente, si fuéramos un poco cínicos, diríamos que incluso esquizofrénicas, porque hay acuerdos internacionales que después no se cumplen o que no somos capaces de garantizar, igual que leyes nacionales, pero sí ha habido un desarrollo y una inquietud al respecto. Y después sí que hay una serie de condicionantes del mercado que si realmente no son probablemente transformadores, si no están atacando el origen de las causas de muchos de los problemas, pero sí que incipientemente están proponiendo o interesándose sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, ninguno de estas tres, bueno, excepto quizás la primera, sí podría estar cuestionando el modelo, en este caso del sistema globalizado alimentario intensivo y comercial, yo diría comercial también, pero las otras no es que cuestionen, sino cuestionan los efectos. Y entonces, pues obviamente sí, se están utilizando los mismos drivers o palancas que el sistema actual, comercial, financiero, productivo, existe, de consumo existe, ¿no? Bueno, y ya aterrizando un poco más, fuera de la parte esa más general, pues, ¿qué es lo que vemos? Porque sí que hemos visto que muchos de los temas que están surgiendo tienen unos patrones comunes que no son nuevos en la mayoría de los casos, y ya refiriéndome a las condiciones laborales de las personas migrantes en esta la cadena alimentaria. Bueno, pues que hay mucha parte, pues que hay unas relaciones de trabajo. Los migrantes tienen unas relaciones de trabajo informal, por lo menos al inicio, y en un porcentaje muy elevado. Y eso hace muy difícil, les genera más vulnerabilidad y es muy difícil la garantía de derechos, porque no existe una relación formal en sí mismo. Esta cultura, la cultura del sector, la sociedad que envuelve ese sector y con todos los intereses creados que hay en esa sociedad, porque no hay que olvidar que esas empresas
se aterriza en un territorio, ese territorio muchas veces se siente beneficiado o le ve una oportunidad al mismo. Se estaba comentando antes, o sea, yo estaba acordándome, por ejemplo, un taller que tuvimos con la Mesa de Derechos Humanos en Colombia, en una zona bananera, por otro tipo de proyectos, no por este, sobre derechos humanos en las empresas de esa zona. Y una de las cosas que nos decían las personas que conformaban, que eran mujeres, la mayoría de esa Mesa de Derechos Humanos de ese pueblo, era que, bueno, que sí que o sea, que el tema de las condiciones laborales, los derechos humanos, etcétera, les interesaba mucho, pero también veían que era muy difícil retener, como se ha dicho ahora, a la gente joven porque no estaba dispuesta a trabajar en las actividades tradicionales que estaban en esa zona. Entonces se estaban migrando a la ciudad. Como bien se ha comentado, pues un problema o una tendencia históricamente tradicional, o sea que no es rara, donde la gente va del campo a la ciudad para buscarse otro tipo de vida, ¿no? Otro de los... Y claro, eso hace que esas entidades, esos sectores y entornos de acogida de la actividad económica, pues vean una ventaja competitiva a esa situación de informalidad y de relación informal con las personas temporales. Y eso es un problema. Y ven, pues, bueno, pues una forma de ser competitivos, ¿no? La irregularidad genera un riesgo muy alto a las personas que trabajan en esas condiciones y además y tienen problemas además de documentación muy fuerte. Ese es otro tema. La política migratoria normalmente los países receptores es muy restrictiva y de hecho muchísimas veces hipócrita porque establece unos procedimientos muy complejos para hacerlo desde el punto de vista formal y con lo cual al final lo que consigue es que la mayoría de la población migrante entre de forma irregular y con lo cual una vez ya dentro todavía les sea muy difícil o casi imposible regularizarse a no ser que pase muchas dificultades. Aparte, en algunos casos incluso costes económicos elevados, ¿no? Por otro lado, claro, esa situación se da en una zona donde una supervisión sobre garantía de derechos no es efectiva. Y no es efectiva a veces porque las políticas de supervisión no son muy efectivas o no hay un interés de que lo sean, pero otras veces porque es una alta rotación de mano de obra intensiva y temporal y muchas veces sin regularizar y sin documentación, con lo cual es complicado también. Existe una brecha de requisitos muchas veces, bueno, también existen estas entidades certificadoras, auditoras de los productos que buscan garantizar que las condiciones de trabajo y sociales y ambientales que van asociadas a la forma de producir esos productos, pues que establezcan una garantía de estándares mínimos o de garantía mínimos, pero la realidad es que existen, pues bueno, pues el nivel de eficacia también muchas veces no es suficiente, ya hay un problema, ¿no? Los problemas ya del propio sector, pues el tema del tipo de relación laboral, aumenta el nivel de riesgo o hay una proporcionalidad del tipo de relación laboral con temporalidad, precariedad y el nivel de riesgo en derechos de esas personas. Muchas veces las personas pues, tienen problemas documentales y los procedimientos que tienen que abordar son muy costosos. Existe un desequilibrio en el poder de relación laboral, de negociación, acordar por muchos motivos, entre ellos los documentales, pero no solo, sino también por idiomática, cultural, desconocimiento de sus propios derechos, como derechos humanos, derechos laborales, tener miedo a la expulsión. Bueno, el tema de que la percepción se hace competitivos, como he dicho antes. Hay otro tema, es que dentro de las personas trabajadores migrantes hay un porcentaje que son más vulnerables todavía porque son invisibles. Están los temporeros, que si son informales, pues el tema del seguimiento también es complicado,
pero después, por ejemplo, ahí veíamos los ajusteros, que la empresa no sabe ni quiénes son, o sea, son cuadrillas de gente que va allí, que son contratados a través de un tercero, de manera verbal, y con lo cual cualquier cosa que pase en esas funciones o actividades dentro de la finca pues se desconocen, y por lo cual se desconocen los riesgos y los procedimientos de garantizar que no se produzcan esos riesgos. Y como se ha apuntado, además estamos en un contexto cambiante, por desgracia a mal, de cambio climático, y con lo cual pues estresa todavía más los territorios, y eso pues también pues le genera problemas al productor y a las empresas, ¿no? Y a los propios trabajadores. Hay otro problema, otro riesgo, es cómo se construye el precio en la cadena de valor. Y ahí pues se ve pues, que las rentabilidades en la parte de producción pues, son muy ajustadas en cuanto ahí se materializa un riesgo climático u otro de mercado o lo que sea, pues entran a tener muy bajos rendimientos o incluso nulos, ¿no? Existe una presión muy fuerte en las centrales de compra, en la de distribuidores, que al final pues estas cadenas son las que marcan bastante pues, dónde se compra y qué se comercializa. Muchas veces pues, no están definidos los criterios específicos de respeto de derechos en las cadenas de suministro. Y bueno, pues el riesgo de precarización, eso hace pues, que la propia cadena de valor, de suministro, pues si se le aprieta en precio y plazo o calidad, pues lo que hace es va rebajando las exigencias también de protocolos de garantía de derechos en las propias cadenas, ¿no? Y después hay otra, aparte de los derechos laborales, hay otra serie de derechos que se pueden ver afectados o que se ven afectados, que al tener esa vulnerabilidad de la no regularización, pues puede afectar a la seguridad personal, puede estar relacionados con trata de personas, como se ponía como ejemplo en una ponencia anterior, que puede haber violencia física, abuso, acoso sexual, en fin, puede haber de todo, porque en realidad se normaliza una situación de invisibles, irregulares, que administrativamente o en la propia gestión de la empresa pues no se están teniendo en cuenta, ¿no? Y después existen unos riesgos que también ha dicho José Miguel, que yo creo que no es solo de Europa, se nos están dando en bastantes partes del mundo, lo estamos intentando nosotros, estigmatización de los colectivos migrantes. Está pasando bastante con los venezolanos en América Latina, pero bueno, pasó con los colombianos, con los haitianos también. Xenofobia, racismo, polarización, que es utilizar políticamente y polarizar a la población al respecto, y que afectan claramente no solo a las personas migrantes, a los trabajadores migrantes, sino también a la propia sociedad que los acoge, ¿no? Y a la cohesión social y a la paz social. Bueno, sobre temas concretos que hemos identificado, pues fundamentalmente los materiales que vemos son el salario y la jornada de trabajo se ha afectado, no ante esas relaciones informales o incluso desequilibradas, siendo formales pero muy desequilibradas, pues los niveles salariales muchas veces no cubren la cesta básica o el mínimo living wage, el mínimo vital. El tema de la documentación muchas veces se le retiene, bueno, o no la tiene, pero bueno, sí, a veces se le retiene, con lo cual puede rozar el tema de la trata, y otras veces no se le da toda la información que debería tener esa persona a ser contratada, y con lo cual puede afectar directamente al ejercicio de sus derechos, ¿no? Situación administrativa, el tema de la parte de seguros sociales, bueno, todo el tema de sindicatos, asociación y negociación colectiva, esos derechos, el tema de discriminación, género, discriminación de género, pero también temas relacionados con la violencia contra la mujer, bueno, temas de salud y seguridad en el trabajo, obviamente, de prevención de riesgos laborales y otros derechos, pues, bueno, desde vacaciones a, bueno, el acoso, etcétera. Y después, pues, la ausencia de canales
de denuncia o peticiones bueno, para tratar de resolver disputas. Bueno, eso es un poco lo que hemos visto como de riesgos. Dos cosas que yo diría. Bueno, primero, esto es consciente el marco normativo y desde 2011 se están desarrollando normas para intentar abordar estos problemas, pero son problemas enlazados entre sí y no es fácil, o sea, no es fácil como intervenir tanto en el mercado como en la producción, o sea, a nivel europeo está avanzándose y hay bastantes debates y aprobaciones de normativas, y a nivel de los países también, pero el nivel de eficacia no está siendo todavía. Yo destacaría un término que es debida diligencia desde el punto de vista empresarial, que es un desarrollo normativo que está viendo casi en muchos países europeos. Hay un debate en la Unión Europea al respecto, que precisamente se va a publicar ahora la propuesta directiva de debida diligencia, y que hace responsable a la empresa, y ahí a través de toda la cadena de valor. O sea, la empresa, me refiero a todas las empresas, desde el gran supermercado o distribuidor que compra a intermediarios y que eso llega hasta la producción, del garantizar la protección, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente en toda su cadena de valor. Obviamente es simplemente un reconocimiento de responsabilidad jurídica, pero que sí que puede influir en cambiar comportamientos de mercado directamente. Hay una iniciativa en la Unión Europea, pero ya hay países como Francia, Alemania, Suecia, donde ya han aprobado su propia ley. España tiene una propuesta, en fin. Y esa debida diligencia, yo diría que no es otra cosa, que es muy sencillo: es evaluación de riesgos e impactos, ver qué hay que hacer y hacer un seguimiento y después establecer mecanismos de remedio. Pues está siendo incorporada en las revisiones de casi todas las normativas que están surgiendo en la Unión Europea. No diría que va a ser la solución, porque no lo creo, pero yo creo que sí es una iniciativa necesaria e imprescindible para cambiar también, cambiar el modelo productivo no lo sé, pero sí para asegurar que hay responsabilidad en la gestión de estos riesgos en ese modelo productivo, ¿no? Y comercial, no solo productivo. Y lo voy a dejar ahí, si os parece. Carlos, me ha parecido una intervención muy, muy interesante, y también la última parte donde hablaba sobre la directiva sobre debida diligencia digamos, en materia de derechos humanos y cuidado medioambiental. De hecho, estamos a la espera, si no me equivoco, el 23 de febrero esperamos la resolución a nivel europeo para esa normativa, y creo que la información, o sea, el control, tanto la información, en este caso el control entendemos eso, el control del comportamiento de las empresas en el proceso de producción y distribución de alimentos, tanto la información pueden hacer como herramienta muy importante para una mejoría, ¿no? Para mejorar la situación del actual sistema alimentario. Y yo creo que podemos pasar a la sesión de pregunta y respuesta. No sé si, Alicia, hay algo en el chat o... Pues bueno, pues de las personas asistentes no se ha registrado ninguna pregunta, ninguna duda, con lo cual eso es por una parte muy buena señal, porque todo ha estado muy claro y con una calidad extrema explicada, así que y ya está. No sé, os podemos lanzar si tenéis algo que añadir, algo que comentar. A lo mejor habéis comentado también en relación con la exposición de alguna de vosotras, que también os gustaría comentar algo, dejar este pequeño espacio para que podáis ampliar la información o podáis comentaros a vosotros mismos sobre alguna información. Y únicamente es un tema amplio para otro webinar específico, pero si podéis simplemente, y creéis que es conveniente, si podéis dar una pequeña pincelada sobre todo también el nuevo modelo del sistema alimentario, en cómo
otro modelo de sistema alimentario se puede realmente gestionar e implementar a nivel internacional. ¿Cómo entendéis, o si creéis que tiene cabida, o qué importancia creéis que tiene el tema de la soberanía alimentaria? Si es posible, alguna pincelada, y si no, lo intentaremos tratar también en otras sesiones. Simplemente, bueno, que podáis ampliar algo de información o compartir entre vosotros también vuestros comentarios. Yo sí, simplemente quería complementar lo que acaba de hablar Natalia. Sí, en efecto, ahora están desarrollándose las normativas europeas y esta de debida diligencia. Estamos esperando que la saque la Comisión para que la debatan después con el Consejo, en fin. Bueno, y además hay mucho lío, o sea, hay mucho lobby. Pero bueno, de cualquier forma, más allá de eso, yo diría, hay un tema que creo que no debemos olvidarnos, que igual que decíamos que la migración está dentro de un marco de análisis más amplio, no únicamente por el sistema alimenticio, pues, aunque sí que contribuye y atrae, yo creo que también hay que pensar que el sistema actual económico de consumo es muy pensado también en conseguir cosas rápidas, cercanas, cómodas y de bajo precio. Sabemos que no es solo la alimentación, que es el sistema económico actual. Y que eso condiciona también, incluye a la alimentación, o sea, pero no es únicamente la alimentación. Entonces, que ese análisis es necesario, porque el tema de la soberanía alimentaria, estando totalmente de acuerdo en la lógica, la filosofía del mismo, creo que hay que tener en cuenta cómo de viable es si las fuerzas de decisión del consumidor, no estoy hablando ya de las grandes empresas, sino del consumo, está desarrollándose por otro camino totalmente. O sea, puede ser algo muy interesante, pero con poco impacto en lo general. Entonces, ese es un poco lo que quiero plantear en la mesa. O sea, es hasta qué punto establecer mecanismos alternativos del propio sistema, si no cambias los drivers o cómo se mueve ese propio sistema, es viable o no es viable. ¿Y cuál sería el camino, ¿no? Estupendo. Pues Gabriel, quería comentar algo, que había levantado la mano virtual del sistema, y si te parece, José Miguel, después puedes comentar tú. Sí, yo creo que una cosa que hay que reconocer es que los países del sur global viven de la agricultura y de la exportación de la agricultura, y no se les puede privar de esta oportunidad. Recomiendo a todo el mundo, si no la conocéis ya, el visitar una web que se llama Our World in Data, que tiene estadísticas sobre muchos temas y muy buenas sobre agricultura, que muestra cómo el impacto en el cambio climático y el transporte de alimentos es mínimo en relación con el impacto de la producción del alimento. Es decir, el problema no es transportar un plátano. El problema es comer carne de vacuno, sea de donde sea. Entonces, el porcentaje es tan pequeño, el del transporte, que no hay que tenerlo en cuenta prácticamente. Los países pobres viven de exportar agricultura, no tienen otras opciones. Si no hacen eso, van a ir a la quiebra en nada. Necesitan 125 millones de personas viven de la exportación de café, otros cientos de millones de la exportación de té, de plátano. No se puede evitar eso. Es deseable comprarles productos. Y en eso yo soy un gran crítico de la promoción de los mercados locales, cuando significa dejar de comprar a quienes verdaderamente lo necesitan más que nosotros. Hay un 5% de la población viviendo de la agricultura en España y un 70% en Burkina Faso. ¿Saben de dónde vienen las chufas que tomamos como horchata en Valencia? Del sur de Burkina Faso. En Bobo Dioulasso yo he probado una de las mejores horchatas, porque además se la han apropiado. Y viven de eso. Muy bien, gracias, Gabriel. José Miguel. A ver, aparte de agradecer las tres intervenciones y celebrar que Natalia y Alicia habéis acertado, porque yo creo que
son como tres perspectivas complementarias y distintas, ¿no? Es decir, no hemos estado ante el típico evento donde se repite el mismo discurso. Me ha parecido muy interesante esta llamada de atención de Gabriel a lo que a veces llamamos el buenismo revolucionario, ¿no? Las buenas intenciones sin un análisis de fondo. Me quedo con esa idea de, aunque no es nuestro caso, pero seguramente lo sería si nos dedicásemos a temas de cooperación, como nos dedicamos a ello, no lo es, de evitar esas imágenes, ¿no? de la mujer con la azada en la mano, cuando en realidad tenemos que poner la realidad del derecho a la mecanización también, y esta necesidad de que los países empobrecidos sean tratados como un igual en muchos temas, también para la exportación. Ese dato de que estemos exportando leche europea a países en África seguramente tiene que ver con la desigualdad en las oportunidades de comercialización por las subvenciones a la agricultura en Europa, ¿no? Entonces, seguramente antes de plantearnos otros retos como canales más cercanos, vamos a empezar a jugar con las mismas reglas de juego todos y a lo mejor por ahí vemos alternativas. Pero sí, yo quería señalar otra cuestión porque me parece muy importante, porque forma parte un poco de este imaginario. Para nosotros el tema de las migraciones siempre decimos que el discurso anti-inmigración no existe. No existe el discurso anti-inmigración, existe el discurso anti-inclusión, quiero decir. El discurso anti-inmigración es falso. Nadie está en contra de la inmigración siempre y cuando la inmigración se quede en un segundo plano, con menos derechos, con posibilidad de ser explotada y, por tanto, incremente la posibilidad de marginar o de generar recursos para el resto de la población a base de la explotación de otras personas, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque en realidad, hablando en el marco de agricultura, migraciones y desarrollo, es decir, realmente estamos hablando del reconocimiento, yo al principio un poco torpemente intentaba expresarlo así, del derecho a la ciudadanía de una parte de la población que ya llega, ¿no? Entonces, creo que es importante porque no existe un discurso anti-inmigración generalizado, muy puntualmente, ni siquiera en los grandes partidos que podemos tener en mente. Existe un discurso anti-inclusión y anti-ciudadanía y anti-igualdad de derechos. Y esto sí que tiene que ver entonces con qué modelo. Es difícil generar, al hilo que decía Carlos, con la diligencia de vida, que efectivamente estamos trabajando algo en esa dirección. Es difícil generar inclusión, igualdad de derechos si las empresas que contratan no empiezan a considerar estas cuestiones, y seguramente esto repercutirá en que el consumidor final o paga más por la mercancía o hay mercancías a las que no va a poder acceder. O sea que esto al final es una cadena, ¿no?, que tiene que tener con un modelo social. Pero señalar que no es tanto anti-inmigración como anti-inclusión. Y el matiz creo que es bastante importante. Alicia, ¿puedo? Sí, Nicoleta. Sí. Por supuesto. Sí, yo dos cosas. Una, que se me había quedado en el tintero por razones de tiempo, cuando hablaba de las condiciones de trabajo de la mano de obra migrante que está trabajando en el campo de norte a sur de la península. Yo creo que, es decir, estamos hablando de oportunidades laborales, sí, pero también habría que ver en qué condiciones. Y yo creo que ya es de sobra conocido cuáles son las condiciones. Sabemos muy bien porque hay muchos informes de organismos, tanto estatales como internacionales, que hablan de falta de remuneración mínima garantizada, que hablan de horas extras que no son remuneradas, que hablan de pago por el tiempo trabajado o por la cantidad de fruta recolectada, que vendría a ser el trabajo a destajo, y que sabemos que en el convenio de la agricultura pues no está permitido. Hablamos también de contribuciones a la seguridad social, que no siempre son las que deberían ser, y sobre todo aquí, pero entraríamos en un tema que es mucho más amplio y complejo, estamos hablando de personas que proceden de terceros países que están contribuyendo a nuestro sistema de la seguridad social, pero que sin embargo en ningún momento se van a poder beneficiar de ese sistema de seguridad social, porque tienen que volver a sus países, con lo cual no van a poder cobrar una prestación por desempleo, no van a poder cobrar una
una prestación, por ejemplo, por maternidad. Es decir, cuando hablamos de condiciones, habría que mirar en qué condiciones están trabajando. Y cuando hablamos de exportación, de agricultura para la exportación, desde luego, yo creo que en ninguna de las intervenciones se ha dicho que tenemos que dejar de tomar café, pero aquí también yo creo que habría que mirar el marco de las relaciones dentro de un esquema agroexportador. Es decir, yo creo que no podemos pasar por alto que estamos hablando de relaciones de poder entre países del norte global y países del sur, y que desde luego esas relaciones de poder se dan, como bien lo recordaba Carlos, dentro de un sistema económico que es el sistema económico neoliberal. ¿A qué me refiero? ¿Quién decide el precio cuando se habla de exportación? Es decir, ¿quién define el precio del café? Desde luego no los definen ni los deciden los pequeños agricultores de Etiopía, de Colombia o de otro país. Es decir, ahí hay las grandes cadenas, las distribuidoras que llegan y definen un precio que desde luego no les beneficia a ellos. Y entonces yo creo que eso es uno de los temas que habría que poner encima de la mesa. Y otro tema, cuando hablamos de exportación, yo creo que otro problema es que hay muchos países que están perdiendo soberanía alimentaria, y aquí no me refiero tanto al movimiento político o al horizonte al que deberíamos aspirar, sino que están perdiendo soberanía alimentaria porque ya no pueden cultivar debido a la expansión del monocultivo para la exportación. Y aquí, pues Gabriel ponía el ejemplo del banano, pero yo, por ejemplo, hablaría de lo que está pasando con la piña en Costa Rica. Estamos hablando ya de macro extensiones de piña, y luego habría que mirar en qué condiciones se produce esa piña. Estamos hablando ya de fumigaciones con agrotóxicos, con avionetas, y eso tiene un impacto para la población local. A lo que voy es que nadie está demonizando la exportación porque sí, pero yo creo que habría que revisar las condiciones, el marco social y desde luego ambiental, económico, en el que se están produciendo esas exportaciones. Magnífico, Nicoleta. Carlos, ¿querías comentar también algo? Sí, bueno, simplemente otra cosa que yo quería poner es que el tema se entrelazan, porque en realidad hay problemas macro, problemas micro. Si estamos abordando el territorio donde se produce, la cadena de cómo se monta, se establece toda la cadena de valor y hacia dónde llega. Entonces, ¿y hasta qué punto es legítimo que un territorio, un país o una familia apueste por producir para exportar o no? ¿Y en qué condiciones? Entonces, eso yo creo que claro, son tantos dilemas y además cómo afecta eso al territorio, porque antes estábamos hablando, no estamos centrándonos en las condiciones laborales y las oportunidades de desarrollo económico y como país y como población, pero también qué estrés está teniendo el medio ambiente y eso, qué punto de vista de largo plazo se puede mantener. Entonces, simplemente poner un ejemplo, igual que cuando estaba hablando de la zona de apartado ahí de Colombia, una de las cuestiones que se nos ha planteado, y en otra conversación no hace mucho también con otro colombiano, pero aquí en España, era, bueno, si cuando se retira la actividad económica, ya sea industrial o agraria, de un territorio, lo ocupan otros actores, si se queda gente allí. Y en el caso colombiano, decían, lo ocupaba pues era la producción del narco, o sea, otro tipo. Entonces, la desaparición de las personas con actividad económica regular, vamos a llamar regular, también genera una situación de tensión en la sociedad en ese momento. Entonces hay que buscar la viabilidad, porque hay dos opciones: o se van de ese territorio, como estaba diciendo Gabriel antes, y entonces alimenta la migración económica, o hay otra actividad, otra lógica. Entonces yo eso, por ejemplo, estaba pensando en José Miguel en Huelva, que tú conoces y yo conozco también. El tema del campo en Huelva está generando muchas tensiones y muchos dilemas, sin duda alguna, y vamos a tener que abordarlos. Pero también es verdad que el desarrollo económico de zonas de Huelva ha sido
increíble en base a esa, y con lo cual estamos en los intereses creados. No solo es un señor capitalista o un fondo de inversión, sino hay un montón de gente alrededor que vive de ello pero a la vez hay una tensión ambiental bestial con el tema de Doñana, y a la vez hay que cuestionar si el modelo es un modelo inclusivo y es un modelo que garantiza derechos y además que en el largo plazo se puede sostener, o hay que llevarlo a Marruecos como están haciendo ya algunas empresas. Entonces, todo eso, yo lo que quiero plantear es que esto al final nos está poniendo dilemas de un territorio o más globales, pero que son dilemas que están cruzados. O sea, no es tan sencillo dar una contestación de esto. O sea, una sencilla es hay que garantizar los derechos, se haga lo que se haga. O hay que conservar el medio ambiente, sea con comercio internacional, con comercio nacional, con las fresas de Huelva yendo a Holanda o que se queden en Lepe y Cartaya comiéndolo a la gente, pero la gente que lo haga y en todo su cadena hay que garantizar sus derechos. Pero detrás de eso hay un montón de preguntas de cómo es el mejor método para hacerlo. Y ahí es donde es verdad lo que dice Gabriel, bueno, pues que desde el punto de vista de desarrollo, que también yo le doy una vuelta, evidentemente, pues claro, el comercio internacional, no tengo yo tan claro, Gabriel, que sea tan poco impacto el tema del cambio climático, las emisiones del transporte. Pero bueno, más allá, asumiendo que fuera así, también si es el mejor método de desarrollo de esos países, si garantiza derechos o no. Eso es en fin, dejo más preguntas en la mesa que respuestas, pero sí que me genera mucha inquietud todo este conversatorio, ¿no? Sí, yo solo quería comentar ahí que los países que pueden dejar disminuir el tamaño del sector agrícola, los que pueden lo hacen. Si no lo hacen es porque no pueden, porque servicios e industria son más productivos. Entonces, es una cuestión también de poder, además de querer. Las cifras sobre el transporte están publicadas en Our World in Data y yo recomiendo a todo el mundo ir a verlas. Son muy interesantes. Muy bien, pues muchas gracias por todas las aportaciones y contribuciones. Si os parece, cerramos la intervención y las aportaciones aquí, también por el cierre de la hora. Así que, bueno, por nuestra parte, expresaros nuestro agradecimiento por vuestra participación y expresaros también la enhorabuena por vuestra experiencia, por vuestros conocimientos y por este rico debate que acabáis de hacer y de aportar también y de contribuir. Para las personas que estáis asistiendo en directo, tanto como para las personas que posteriormente accederéis al vídeo grabado, que esperamos que haya sido de utilidad, que haya sido inspirador y que aporte también conocimiento, herramientas y nuevas vías para seguir desarrollando nuevos modelos que son absolutamente necesarios. Y por nuestra parte nada más, que nos vemos en las siguientes sesiones, que estéis pendientes, os recomendamos que estéis pendientes de las redes sociales también de Andalucía Acoge, donde iremos publicitando tanto las publicaciones nuevas que tenemos como los nuevos webinars, las entrevistas inspiradoras también que estarán disponibles pronto y poco más. Por nuestra parte le doy la palabra a José Miguel para que pueda cerrar el espacio, ¿te parece? Bueno, vale, te la cojo, pero que no era necesario. Yo creo que estaba cerrando estupendamente y lo importante es eso, que esto queda grabado, que ha sido para hoy y ha sido también como material a futuro, porque efectivamente, internamente, vamos, a la gente externa de la casa e internamente para muchos compañeros y compañeras es importante con esa idea de ampliar horizontes y salir del meollo concreto del acompañamiento a situaciones personales y entender un poco más en qué contexto están las causas y las posibles soluciones también a aquello que no nos gusta que vivimos en nuestro entorno. O sea que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.